The organizational committee of the 5th International Conference on Geographic Information Systems, GIS LATAM 2024, wants to give you a warm welcome to this second day of conferences. Today, we have prepared an exciting program for you and your enjoyment. We'll begin the day with 3 papers. Speech will be given either in English or Spanish according to the author. So, then, we're going to begin the day with the presented paper from Francisco Carrillo, Luis Vilches, and Sandra Diona. Please give a really big round of applauses. And the paper is entitled Spatial Regression Model on Sexual Violence Against Women in Mexico. Please come in the stage, boys. Thanks. Hola, buenos días. Yo les voy a presentar mi paper que es Spatial Regression Models on Sexual Violence Against Women in Mexico City. La violencia sexual es un problema bastante global, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a México, el 24% de las mujeres tiene violencia sexual por la pareja íntima. Sobre la violencia sexual que no es una pareja, no se sabe cuál es el número exacto. En cuanto al mundo, Norteamérica y Australia ocupan el 15 y el 19%, al igual que Latinoamérica con el 11%. Como estado del arte, busqué dónde habían utilizado violencia sexual y encontré que modelos de regresión clásicos como OLS y GWR, que es el que utilicé, son utilizados para examinar los factores asociados a ese fenómeno. Y encontré que hay algunas variables asociadas como el uso de alcohol, el uso de drogas, el ingreso familiar, el nivel de educación y la inequalidad de género. Además, yo también utilizo un índice que se llama Moran, índice local Moran, que es cómo están autocorrelacionados espacialmente los datos. Entonces, lo que yo utilicé fueron datos de violación en la Ciudad de México a solo mujeres. Combinamos ese índice local Moran con la regresión ponderada geográficamente, que es GWR, para encontrar la distribución de la violencia sexual. Entonces encontramos los clústeres que nos da el Moran y a partir de ahí encontramos el GWR. Nuestros datos fueron 3.857 víctimas registradas en la Ciudad de México de la violencia sexual. Este dataset nos da la edad de la víctima, el género, el lugar donde ocurrió, las coordenadas y la fecha de ocurrencia. Nosotros tomamos la ventana temporal del 2019 al 2023 y lo tomamos solo como un conjunto total. Además, tomamos variables socioeconómicas del censo del 2020 y el rango de pobreza que nos da el Coneval. Entonces, del censo nacional tomamos la población femenina, población con analfabetismo, que asiste a la escuela y el porcentaje de el número de años en promedio de escolares, es decir, el nivel escolar. Esa es la distribución de la violencia sexual en la Ciudad de México. El máximo son 12 por AGEP. La AGEP es la estructura más chica que tiene el INEGI para definir la distribución de los datos. Entonces, como pueden ver, se centra más en el centro de la ciudad, que es la alcaldía Cuauhtémoc, el zoológico de Chapultepec y unas zonas de Tláhuac. Y en cuanto a los años promedio de escuela, podemos ver que 16 en realidad es un alto índice para toda la Ciudad de México. Solamente hay en Milpa Alta, donde está menos. Es más bajo el índice de años escolares. Entonces lo que hice fue a los datos de la distribución hacerle el índice global y local de Moran,
que nos dice qué tan autocorrelacionados espacialmente están todos nuestros datos. Con este índice nos encontramos clusters, hotspots, cold spots, dognuts y diamonds, el cual es los puntos calientes, los puntos donde no hay nada. El dognut es un alto rodeado de bajos y el diamond un bajo rodeado de altos. Y a eso le aplico un GWR con todas las variables que les comentaba, pero hice una selección de variables con un índice que se llama el índice bivariante de Moran, que es una correlación de Pearson, pero con una variable espacial. Y considerando también la Variance Inflation Factor, BIF. Y ya con esas variables utilicé el GWR comparando su desempeño contra OLS y GM. Con esos 3 modelos de regresión para comparar la eficacia del GWR considerando las variables espaciales. Primero obtuve el índice global de Moran. Obtuve que es un índice de 0.25 con un p-value de 0.001 y un z-score de 20.40. Entonces los datos sí están, aunque es bajo el valor, porque es de 0.25, los datos sí están correlacionados espacialmente, no se distribuyen al azar. Y eso se comprueba todavía más con el z-score, que es de 20.40. Entonces sí tiene una correlación espacial. Y ahora el índice local, obtuvimos estos clusters, que como vimos con la distribución, se encuentran más ubicados en la alcaldía Cuauhtémoc y en la zona sur de la Ciudad de México. Los cold spots son los amarillos, donde no ocurren muchas denuncias. Y los diamonds es donde dije al revés hace ratito, es un alto rodeado de bajos. Los rosas. Entonces el índice bivariante de Moran lo utilicé con las variables que les comentaba. Se observa que hay variables como la edad de las víctimas, es una variable que influye mucho, que estaba altamente correlacionada. La población con empleo, la población sin empleo, la población económicamente activa. El porcentaje de pobreza es bajo la correlación con el índice bivariante de Moran y es negativo. Y a partir de estas obtuve la BIF para que no estuviera tan sesgado mi modelo y no tuviera una alta variabilidad. Utilicé el BIF para eliminar variables altamente correlacionadas. Ahí están las variables que son las más altas. Y aquí está el BIF. El BIF es un valor que se utiliza para obtener variables que son más óptimas para el modelo. Entonces, el valor óptimo está entre 1 y 5, a lo mucho 10. Pero nosotros teníamos variables que tenían un BIF de 3,5 millones, que era la población económicamente activa y la población con empleo. Y variables con 1,600 y 600, que eran las casas con piso de tierra, y el índice de alfabetismo. Entonces, eliminando todas esas, solamente me quedé con las variables de las edades, víctimas de 0 a 18, de 19 a 64 y de 65 y más, y la población femenina, el porcentaje de pobreza y el número de años de escolares. Estos son los 4 modelos que implementé GWR y se observa que el azul es el que funcionó. Bueno, hay variables con un alto desempeño, con un alto impacto, pero es el modelo que tiene las variables con un BIF muy alto. Entonces no lo consideramos porque tiene un p-value de 0.0000. Es un valor de 4.65 por 10 a la menos 36. Entonces es imposible tener un p-value así de ideal. Es cercano a 0 y eso está mal para un modelo de regresión. Entonces, a partir de ese modelo, tomamos el modelo 3, que solamente consideraba las víctimas, casas con piso de tierra y el porcentaje de pobreza.
y lo comparé con un OLS y el GM. Esos dos modelos también tienen el uso de una matriz de pesos espaciales. Y aquí están los valores de p-value y los valores que consideré para compararlos. Se puede ver que el p-value es de 0.0. El estadístico es una prueba de Kolmogorov y el que tuvo un mejor desempeño es de 0.418, el GWR. El R cuadrado está bastante similar en los tres. Y el error absoluto medio está en 0.014, entonces es el que tiene mejor desempeño considerando los pesos espaciales. Ahora, haciendo la correlación con los clústeres, se observa que esos son los hotspots y cold-spots. La variable de años escolares está entre 0.10 y 0.15 en la alcaldía Cuauhtémoc y más alto en la zona sur. Esto quiere decir que en esas alcaldías un alto nivel escolar implica que hay más denuncias. No que ocurra más el delito, sino que hay más denuncias. En el cold spot también está en alto valor y implica lo mismo, o sea, no está sucediendo nada y está en un alto nivel escolar. En cuanto a los Doughnut y Diamonds, tenemos que tienen un valor bajo y en el caso del C, tiene un valor cercano al del Diamond al del Hotspot, perdón, porque espacialmente hablando son vecinos, entonces puede tener un comportamiento similar solamente por ser vecinos en cuanto al shapefile. Como conclusiones, el índice de Moran nos dijo que no ocurre al azar, está totalmente correlacionado espacialmente. El GWR tiene un mejor desempeño que el OLS y el GM, considerando que toma en cuenta los valores espaciales. Las variables del grupo de edad, años escolares y el porcentaje de pobreza son las variables que tuvieron un mayor impacto en el modelo de regresión y se puede ver la relación implícita. El uso del BIF fue crucial para poder seleccionar el mejor modelo y no tener un modelo con alta variabilidad y que en realidad no diera resultados confiables. Y entonces vemos que estos modelos, relacionando con Moran, podemos ver el comportamiento de los hotspots, cold spots y todo lo que da relacionado. Como trabajo futuro, estoy implementando este mismo modelo pero con otras variables, como hay una encuesta nacional que se llama ENVIPE del INEGI, es donde están ahí las encuestas para víctimas y estamos viendo algo que de hecho reportamos en el paper en una de las limitaciones, es que este delito está altamente infradenunciado. No lo denuncian mucho. A pesar de que ocurra, hay miedo de la denuncia, entonces en las encuestas se ve algo de representación para las denuncias y te dicen que fueron víctimas de violación, pero no se denunció. Entonces estamos viendo si esas denuncias podemos tomarlas para representatividad y ser otra variable de nuestro modelo. Además, vamos a meter patrones temporales, es decir, esas 3.857 denuncias, tomarlas para hacer un GTWR, que es una regresión temporal ponderada geográficamente. Y el modelo, en vez de tomar una comparación a lo largo de todo el modelo, vamos a implementar un modelo GWR para cada clúster. Es decir, un hotspot va a tener su modelo, cold spot su modelo y así independientemente. Y eso sería todo por mi parte. So we're very glad to have you here, and we have time for only one question. Do someone want to speak out? Yeah, there.
Please. Sí, gracias. Lo apliqué sin analizar si eran variables, si eran lineales o no. De hecho, solamente utilicé el Morán con la continuidad espacial de Queen para los vecinos y la variable simplemente como solamente es un acumulado, o sea, fueron acumulados por AGEP y ya así solamente hice el Morán. Ok. Gracias por el comentario. Gracias. So can you keep here, please? We will love to acknowledge you with a gift that we have for you. Can you please step on the middle of the auditorium, please? And go ahead. Please give another round of applauses, please.